Módulo, como está ahí en la pantalla, develar las fuentes ideológicas y espirituales que alimentaron el compromiso de Hugo Chávez Frías con la causa humana. Y la pregunta generadora que podemos utilizar acá: ¿cuáles son los postulados y elementos conceptuales que sustentan el sistema EBR? Así lo llamó el comandante Chávez. Recordemos que es el sistema E de Ezequiel Zamora, B de Bolívar Simón y R de Robinson, Simón Rodríguez, o Simón Rodríguez alias Samuel Robinson. El sistema EBR, el árbol de las tres raíces, figura ideológica que creó el comandante Chávez. Y bueno, y para llegar ahí, por supuesto que ahí está la siguiente lámina con un resumen, digamos, de las posibles y seguras influencias que recibió el comandante Chávez en su formación. Esto, por supuesto, que se articula con el módulo 1. Parte, si no todo, de lo que decíamos en el módulo 1, la parte que me correspondió a mí desarrollar la semana pasada, porque viene entonces o debemos articular lo que es esta parte de la formación de Chávez, las fuentes de donde bebió Chávez para consolidar su ideología, su pensamiento. Pues por supuesto que está relacionado con los orígenes, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada, con los valores que adquirió, con los que se formó allá en Sabaneta, con la abuela Rosa Inés, con los padres maestros, el ambiente en el que se desarrolló en el pueblo, cosa que ya conversamos, ¿verdad? Y aquí en Barinas, cuando vino al Liceo Leri a realizar su educación media, ¿no? Y precisamente allí, siendo estudiante del Liceo Leri, podemos decir que inició o se acentuó, diríamos mejor, esa ansia de búsqueda. Y aunque no aparece allí en este resumen explícitamente, hay que recordar que una de esas primeras fuentes vivas, directas, fue el siempre recordado Esteban Ruiz Guevara, ¿no? Porque Hugo conoció a sus hijos, fue de una de esas causalidades de la historia. Hugo conoció a los hijos de Ruiz Guevara en la urbanización Rodríguez Domínguez, éramos vecinos, y sobre todo por los juegos, las clases en el liceo, se hicieron ellos muy amigos y comenzó la relación de Hugo con Ruiz Guevara, y por tanto la posibilidad de Chávez de preguntar, de seguir buscando, de revisar incluso la biblioteca del viejo Ruiz Guevara, libros que el mismo viejo, querido viejo, le prestaba, le sugería, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera fuente que siempre hay que tener allí presente, pues la fuente viva, directa, como el maestro que lleva al discípulo a buscar, a investigar, ¿no? Y allí en esa biblioteca y con esas indicaciones, sugerencias, conoció Chávez en mayor profundidad a Bolívar, a Zamora. Propio Ruiz Guevara, ustedes saben, tiene un excelente libro sobre Zamora, Zamora en Barinas. A Simón Rodríguez también, por supuesto, pero también a Maizanta. Comenzó con más claridad Hugo a saber allí quién fue realmente Maizanta y que no era el asesino que había oído en su infancia que había sido su bisabuelo, ¿no? Por la tergiversación de la historia oficial de la época. Y
por supuesto también algunos textos del marxismo, del leninismo, porque el viejo Ruiz Guevara pues fue un militante de toda la vida del Partido Comunista de Venezuela, ¿no? Y bueno, y como está allí en la lámina, ahí sí también esa misma fuente se puede decir que lo llevó a Alfredo Maneiro, porque unos años más tarde, ya prácticamente después de salir de bachillerato, ya en la academia militar, y pues sí, los años van pasando, y los hijos de Ruiz Guevara, sobre todo Vladimir, comenzó a militar en la causa R de aquella época, ¿no? Vladimir se fue a estudiar a Barquisimeto y sobre todo allí comenzó esa militancia fuerte en la causa R buena, ¿no? En lo que fue la primera causa R que dirigía Alfredo Maneiro, ¿no? Y una de las tesis que ellos pregonaban como políticos militantes de ese partido, Causa R, está allí en la lámina: la eficiencia política y la calidad revolucionaria. Y nosotros seguimos pensando que es primero que formó parte de ese pensamiento y de esa formación socialista revolucionaria de Chávez, y que nosotros ahora en esta coyuntura, bueno, es un concepto, una enseñanza que debemos llevar a la práctica revolucionaria, ¿no? Ya se ha dicho en otras oportunidades la influencia que yo mismo pude haber realizado en el compañero hermano comandante, pues porque así como Vladimir se fue a estudiar a Barquisimeto, yo me fui a la ULA. Ya había iniciado la militancia en el MIR y bueno, ya también conversábamos nosotros bastante sobre por qué la militancia, qué pensábamos nosotros siendo tan muchachitos, tan jóvenes, por qué pensábamos que era importante militar en un partido, en el caso mío como el MIR. Me fui a Mérida, hubo a la Academia Militar. Después de dividirse el MIR, yo comencé a militar en el PRB varios meses después, Partido de la Revolución Venezolana, que dirigía Douglas Bravo. Y a través de esa relación, en el caso nuestra, pues por supuesto, razones obvias, más directas, de hermano a hermano y de camarada a camarada, se hizo el enlace de Hugo Chávez Frías con Douglas Bravo, con el Partido de la Revolución Venezolana. Y bueno, fueron todos esos años de formación, y dentro de la Academia Militar, entre otros, no el único, pero uno de los más importantes maestros y que mayor influencia, podemos decir, ejerció sobre la formación de Hugo, el general Pérez Arcay, que está allí en la lámina con su cara de guerrero. La formación de Chávez, la ideología de Chávez y el compromiso de Chávez siempre se manejó con teoría y práctica. La dialéctica siempre la practicó, aunque seguro que en sus primeros tiempos no sabía exactamente que estaba haciendo eso, ¿no? Pero lo fue madurando y lo fue perfeccionando, por supuesto, y lo hizo consciente muy temprano, afortunadamente, ¿no? Por eso es el líder que es. Teoría y práctica, y esa misma práctica nutriendo la teoría, incentivando la búsqueda, la investigación, la búsqueda de conocimiento, ¿no? Entonces eso lo llevó a formular la teoría propia, podemos decirlo, para sustentar pues la base ideológica del proyecto que se iba gestando, que conocemos ahora como el socialismo bolivariano, nuestro socialismo del siglo XXI,
la base teórica para sustentar ese proyecto, con todo lo que había investigado, de todas las fuentes que había bebido, pues surgió de muy buena manera parte de las enseñanzas de Simón Rodríguez, pero también de Simón Bolívar fundamentalmente, bueno, nuestro propio proceso, rescatando el proyecto de Bolívar y antes de Bolívar, Miranda, nuestro auténtico y endógeno proyecto de liberación nacional. Tomando con mucha fuerza, pues estos postulados, estas enseñanzas, ese proyecto mismo, surgió la figura ideológica del árbol de las tres raíces, ¿no? Y por ello lo de sistema EBR, como ya decíamos, ¿verdad? La raíz bolivariana, la raíz zamorana y la raíz robinsoniana. Sistema EBR. De allí, bueno, hay digamos un resumen, algunos planteamientos de lo que debemos, creemos nosotros, pues, destacar sin querer obviar nada tampoco de toda la gran producción de Simón Rodríguez, por ejemplo. Todas las obras de Rodríguez hay que revisarlas. Y Simón Rodríguez fue el primero que habló de la educación popular, por ejemplo, y que luego Bolívar incorporó y que Chávez tomó de allí, la educación popular. Una de las raíces, entonces, sin duda, de una gran importancia y que hay que entonces seguir revisando, estudiando, investigando a fondo, ¿no? Y además fue un hombre que sufrió después de la muerte de Bolívar. Él se quedó por allí entre Perú, Bolivia, prácticamente apartado de todo, a veces sin con qué comer, y produjo muchas cosas después de 1830 y que están contenidas pues en las obras y en este libro hay un análisis de todas esas obras de Rodríguez sobre la educación, la formación, cómo formar para el trabajo, educación para el trabajo, para la liberación, no copiar modelos. Nuestros modelos deben ser originales, no copia ni calco de ningún otro. Bueno, aquí resaltamos de Bolívar el poder moral, la visión geopolítica de la integración latinoamericana, ¿no? Y eso, como unas pinceladas también, como lo hemos dicho desde el primer momento, el poder moral que lo introdujo Bolívar en el discurso de Angostura, ¿no? Y que rescató Chávez. Y ahora lo tenemos en nuestra Constitución bolivariana. Así como Chávez rescató la octava estrella. Y ahora la tenemos en nuestra bandera. Todo eso viene de Bolívar. El discurso de Angostura hay que leerlo y analizarlo en profundidad. Uno de los documentos más ricos en todos los sentidos del padre libertador. Pero antes del Congreso de Angostura, ya el domingo, se cumplen 200 años de la Carta de Jamaica. Otro documento importantísimo donde Bolívar prácticamente perfila o lanza las primeras ideas de su proyecto libertario, ¿no? O las condensa de alguna manera. Y Zamora, pues sabemos, el general del pueblo soberano, tierra y hombres libres, horror a la oligarquía, entre otras cosas, ¿verdad? Y tenemos aquí unas pinceladas de los planteamientos de cada una de las raíces. Ahí están en las láminas también para incentivar, ¿no?,
la investigación, la búsqueda, porque son eso, pinceladas. De lo más conocido, inventamos o erramos, que también hay que analizar en profundidad qué fue lo que nos quiso decir, qué nos dice Rodríguez con eso. Inventamos o erramos, porque si no se detiene uno a pensar bien, puede interpretar erróneamente la enseñanza robinsoniana. Y bueno, como ya decía, él plantea un modelo de sociedad original, solidaria, humanista, basada en la educación popular y la creatividad. De alguna manera menciona los principios iniciales, digamos, de lo que ahora nosotros tenemos en la Constitución como la democracia protagónica y participativa, el autogobierno, sociedad original. De la raíz bolivariana, pues también ya he mencionado algunas cosas y hay tanto que decir allí, pinceladas para esas investigaciones, ¿no? Concepto de Estado y sociedad, principio de soberanía, libertad, justicia, inclusión social, el imperio de la ley, gobierno republicano popular, visión geopolítica e integracionista. Uno de los puntos bien importantes de considerar, sobre todo en esta coyuntura, y que sin duda Chávez asumió desde los primeros inicios, valga la expresión, los primeros documentos, pues el libro azul, donde está el sistema EBR, y allí fundamental el concepto de unión de nuestra América. Incluso él lo mencionó en algunas oportunidades, aunque podemos seguir hablando de integración, más que integración es unión. O dicho de otra manera, el concepto de la unión, consideraba el propio Chávez, y nosotros lo compartimos, es más profundo que integración. La unión, verdadera unión, como un bloque, pues. La unión nuestroamericana. Y bueno, y ahí está el proyecto bolivariano de la Colombia, ¿no? Que después en la historia nos la planteaban como la Gran Colombia, pero realmente Bolívar lo planteó como Colombia, esa unión del 21 al 30. En 1821 se aprobó la Constitución de la Colombia, de Colombia. Y cuando murió Bolívar, la desmembraron. Aunque ya, por supuesto, venían haciendo un trabajo previo y ya cuando murió Bolívar prácticamente eso estaba desmembrado. Gracias, con mayúsculas y subrayado, esas gracias a Santander en la Nueva Granada y Páez en Venezuela fundamentalmente. Ellos dirigieron eso. La raíz zamorana, bueno, más cercana a nosotros, planteamientos bien conocidos, tierras y hombres libres, la idea de la propiedad social, el bien común, igualdad, equidad, la causa de lucha es la de los pueblos. Solo el pueblo salva al pueblo. Entonces son principios que asumió Chávez, los planteó en el sistema EBR y por supuesto se fueron nutriendo, se fueron fortaleciendo, actualizando incluso, adaptando a nuestra propia realidad. Y por eso, como decíamos creo que fue en la instalación de la jornada, ¿no? La jornada aquí en Barinas, hay que revisar ese hilo conductor, forma parte, por supuesto, también de este pensamiento, formación, compromiso de Chávez, el hilo conductor del libro azul con la agenda alternativa bolivariana, que es ya un plan estratégico para la acción, para la toma del poder, qué hacer con la toma del poder político del país, de la agenda alternativa bolivariana
al primer plan socialista y del primer plan socialista al segundo plan socialista, que es el Plan de la Patria, ¿no? 2013-2019. Hay allí un hilo conductor que muestra esa fidelidad de Chávez con los planteamientos revolucionarios socialistas, ¿no? Una continuidad que muestra esa solidez, además, y la maduración y, por tanto, la evolución en el pensamiento, y pensamiento que se traduce en acción. Ya, sobre todo, una vez tomado el poder político, pues, en este caso nuestro, sabemos, a través de las elecciones, después del triunfo de 1998. El último fin, dice ahí, el modelo de sociedad originaria, participativa y protagónica a través de un proyecto nacional. Queremos plantear aquí es cómo se puede sintetizar y cómo efectivamente se consigue esa síntesis en los documentos de Chávez de la revolución, ¿no? La revolución como el medio de alcanzar el nuevo modelo de sociedad, modelo socialista, cambio de estructuras en lo jurídico, político, económico, social y cultural. Y aquí es importante, me parece a mí, mencionar que esa síntesis, como queremos plantearla acá, se logró inicialmente con el empeño de Chávez, Chávez dirigiendo ya los destinos del país por decisión de la mayoría del pueblo venezolano, una vez que asumió pues la presidencia de la República en febrero de 1999, a través de la Constitución bolivariana. Se logró esa síntesis. Ahí están los planteamientos fundamentales del modelo para una nueva sociedad, para una sociedad socialista, aunque no se mencione en ninguna parte de la Constitución la palabra socialista. Son todos los planteamientos sobre un modelo contrario al capitalismo. Por lo tanto, es socialista. Comenzando por esa definición de la democracia protagónica y participativa. Los poderes del pueblo, el poder popular, el nuevo modelo económico, un modelo inclusivo. Ahí está. Para mencionar algunas cosas rápidamente. Así es, Estado social de derecho y de justicia. Que planteamiento bien claro y exacto de qué se trata, de qué estamos hablando. Y hay que recordarle a la gente, y tenemos que recordarlo a nosotros siempre también, que precisamente el golpe de Estado de 2002 decidieron ejecutarlo en ese momento porque se dieron cuenta que Chávez no iba a desviar el rumbo, que Chávez iba a seguir fiel a lo que venía diciendo desde, por ejemplo, el Libro Azul y antes del Libro Azul, y que lo estaba demostrando en la práctica. Y por eso salió de la toma de posesión como presidente a firmar el decreto constituyente. Entonces se dieron cuenta que no eran juegos. Y como él mismo lo decía, se dieron cuenta que no iban a poder domar a la fiera. Ellos pensaron que iban a poder cercarlo y lo intentaron de diversas formas, que iban a poder endulzarlo con las mieles del poder una vez que fuese presidente. Pero solo unos meses después se dieron cuenta que no iban a poder y decidieron montar el golpe de Estado. Bueno, tenemos que buscar la manera de acelerar la marcha, de seguir resolviendo situaciones difíciles aún presentes, de seguir derrotando a ese viejo enemigo, aún poderoso, muy poderoso todavía,
pero que hemos ido derrotando y tenemos que seguirlo derrotando. Con mucha unidad, con mucha conciencia. Pero tenemos que llegar al punto de no retorno. Es decir, seguimos en transición y debemos llegar a un punto de ese proceso donde podamos decir los peligros seguirán existiendo, pero esta es una sociedad sólida, con mínimas probabilidades de echar hacia atrás. Hemos llegado al punto de no retorno de la revolución. Diríamos en aquel momento, o dirán los que estén vivos. ¿Quién sabe si nosotros estaremos allí? Nosotros los que tenemos más juventud acumulada. Porque bueno, es así pues. Llega un momento en que, y uno no sabe cuándo ni cómo. Bueno, comenzando por el propio comandante Chávez. No está físicamente con nosotros. Hace 5 años atrás, por ejemplo, ¿qué íbamos a pensar nosotros que Chávez iba a enfermar? Ni él, ni nosotros, ni nadie. A lo mejor lo enfermaron. Esa es una hipótesis que está por ahí. Quizás difícil de probar, pero quizás lo enfermaron, quizás el enemigo logró lo que viene persiguiendo desde, sobre todo, 1999. Pero si no aceleramos la marcha, podemos llegar a viejitos y no ver la llegada al punto de no retorno. Eso podríamos tomarlo como una advertencia, pero también como una motivación para el estudio, la formación, la organización, estemos en el lugar que estemos de la sociedad, de nuestros trabajos, etcétera, a la organización, a seguir consolidando mucha unidad en todo nuestro quehacer político y lograr entonces que como pueblo organizado aceleremos la marcha con nuestro gobierno, por supuesto, bolivariano, a nivel nacional, estadal, municipales, nuestros gobiernos, a todos los niveles, aceleremos la marcha. Pues. Gestión política y gestión de gobierno para que lleguemos entonces, digamos, lo más pronto posible a ese punto de no retorno. Pero no olvidemos entonces que estamos en ese proceso de transición y donde es muy importante para acelerar esa marcha la conciencia. Es parte de lo que estamos trabajando aquí. Nosotros formándonos para que crezca nuestra conciencia, se nutra nuestra conciencia revolucionaria, bueno, con la conciencia de Chávez, el compromiso de Chávez, que es la columna vertebral de este módulo y de todo el diplomado. Conciencia revolucionaria, para ir a la práctica y que esa práctica siga nutriendo la teoría revolucionaria. Aquí, por ejemplo, una cita de Chávez, del propio comandante eterno. La conciencia es el resultado del conocimiento, ahí está la lámina, por eso hay que estudiar, leer y analizar mucho. Resultado del conocimiento. Leer, estudiar, analizar mucho. Del conocimiento a la conciencia, nos decía Chávez, nos dice Chávez, nunca tendrá el pueblo poder económico hasta que no sea el dueño de los factores de producción, de los medios de producción, podemos decir, tierra, maquinaria, tecnología, conocimiento, capital, trabajo. Porque nosotros podemos decir, compañeros, compañeras, que sí en estos años hemos logrado la libertad política, pero aún no tenemos la libertad económica. Y el presidente Maduro, y ahí es donde tenemos que encadenar eso, de dónde venimos, todo el conocimiento y la acción de Chávez, el compromiso de Chávez y el compromiso con Chávez, que es el que tenemos nosotros ahora, dada la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Hay que acelerar entonces en la producción de nuestros propios científicos.
en la elaboración de nuestras fábricas, como las llamaba Chávez, porque aún tenemos solo fábricas o casi solo fábricas nuestras donde ensamblamos piezas que vienen de otros países. Tenemos que hacer todo aquí, o casi todo. De repente no se puede hacer todo. Y forma parte de ello de los convenios internacionales, por supuesto. Pero tenemos que, en definitiva, romper con la dependencia tecnológica que aún tenemos. Y esa dependencia tecnológica, de alguna manera, nos impide ser libres económicamente. Es un tema para trabajarlo. Y se relaciona con este pensamiento de Chávez, pues. Nunca el pueblo tendrá poder económico hasta que no sea el dueño de los factores de producción. Lucha de clases. Hegemonía popular. Dictadura del proletariado, diría Marx, Lenin. Y términos incluso a los que no hay que tenerles ningún temor y debatirlos. Forma parte también de la investigación, porque aunque no se diga explícitamente en los documentos de Chávez, aunque no se diga explícitamente en nuestra Constitución, eso tiene que ver con el nuevo modelo de sociedad. Quizás nosotros ahora tengamos que decirlo de otra manera, porque sobre todo la oposición sigue tratando de manipular porque se usa el término dictadura. Bueno, pero eso hay que saberlo interpretar y saberlo explicar entonces al pueblo, y si hace falta, bueno, le cambiamos el nombre. Lo importante es el contenido. Aquí está otro pensamiento de Chávez relacionado con ello: el poder de la conciencia de un pueblo. Esto es importantísimo. De un colectivo es el más poderoso instrumento unitario. Conciencia del colectivo. De eso venimos hablando desde hace años. Unidad alimentada por la conciencia genera un poder que cada vez se va haciendo más grande. Es la conciencia del colectivo. En eso tenemos que trabajar muy duro. Es parte de la tarea de esto que estamos aquí. ¿Por qué hay gente que siendo como nosotros? Yo siempre lo digo, ustedes me lo han oído muchas veces por ahí seguro. Gente que es como nosotros porque no tiene grandes bienes de fortuna, no son burgueses, no son oligarcas, no tienen cuotas de poder de ninguna naturaleza. Son como nosotros, vecinos nuestros, trabajan con nosotros y además reciben beneficios de la revolución cada vez que lo necesitan. Y sin embargo apoyan a la oposición. ¿Por qué? Falta de conciencia del deber social. Incluso nos decía Chávez, que creo que esa cita no la colocamos aquí, pero yo siempre la recuerdo, la tengo grabada, sobre todo desde ese congreso del partido al que me refería, porque me pidieron en aquel momento que yo diera unas palabras y me puse a buscar y conseguí, preparé un discurso para leerlo, ¿no? Y conseguí esa frase de Chávez porque quería mencionar pues sobre esto, sobre la conciencia y el compromiso que tenemos por delante y ahora en la coyuntura de no tener a Chávez físicamente, etcétera. Y efectivamente es una cita de Chávez, palabras textuales de uno de sus discursos, que dice: hay que fortalecer la conciencia donde ya existe y hacerla que nazca donde aún no existe. Eso también hay que saberlo interpretar para llevárselo a los demás, porque alguien incluso podría sentirse ofendido que tú le digas: no, lo que pasa es que tú no tienes conciencia. Bueno, todos tienen conciencia. Todo ser humano con un grado de inteligencia dentro de la línea normal tiene conciencia, pero no tiene conciencia, a veces es del deber social, porque tiene conciencia capitalista, individualista, egoísta,
antivalores, pues, que le sembraron en la Cuarta República, que algunos aún siendo muy jóvenes y habiendo crecido en esta transición en la que hemos vivido durante estos años, les han inculcado a través de la familia, de los medios de comunicación privados, etcétera, y por eso es que esta transición es tan difícil, entre otras cosas. Y a gente muy joven le han inculcado o han logrado inculcarle esos antivalores por diferentes vías. Entonces no tienen conciencia del deber social. Chávez también nos dijo una vez, refiriéndose a este tema, lo que pasa con estos compañeros, compañeras, con ciudadanos, compatriotas, es que no se dan cuenta. Eso significa que es un comportamiento inconsciente por esos antivalores, por esa anticultura que lograron sembrarles en el alma y en el corazón. Y después él lo comentó en un aló maestro, en un aló presidente, perdón, si mal no recuerdo, o en otro acto que se transmitió por televisión. Él lo dijo, pues, para todos, lo que me había comentado a mí. Él echó el cuento que Adán me dijo por teléfono, que fíjense allá en Ciudad Tabacara, en Barinas y tal, y repitió esta expresión que es contundente, relacionada con lo que estamos diciendo, la falta de conciencia del deber social en sectores populares, en sectores que son como nosotros, y es nuestro deber sacarlos de ahí, de esa oscuridad en la que todavía están. Nos dijo Chávez y nos sigue diciendo, lo que pasa es que ellos no se dan cuenta que están votando en contra de ellos mismos, de sus hijos e hijas, de sus nietos, nietas y de todas sus futuras generaciones. No se dan cuenta. ¿Qué significa eso? Que es verdaderamente un comportamiento inconsciente por los antivalores que lograron sembrarles en la mente y en el corazón. Por tanto, el compromiso, la conciencia, el pensamiento y la acción de Chávez, pues tienen que ver con esas tareas concretas que tenemos, que en definitiva es seguir fortaleciendo nuestra conciencia, que ya la tenemos como revolucionarios y revolucionarias, para la práctica revolucionaria, que tiene que ver, y en esta coyuntura con mayor fuerza, digo yo, fundamentalmente con hacer que crezca la conciencia del deber social donde aún no existe y que se fortalezca donde ya existe.